A continuación, el amigo que nos lleva a Jesús. Estimado televidente, qué gusto estar nuevamente aquí en sus hogares. Le agradezco mucho. Este servidor de ustedes, Cecilio Baeza, director del programa El Amigo que nos lleva a Jesús, se siente muy honrado, muy agradecido con usted por abrirnos las puertas de su casa, ¿verdad? Y nosotros también nos sentimos contentos de que siempre esté con nosotros. Muchas gracias por eso. Entonces, una de las cosas importantes que nosotros tenemos es digamos, aquellos exalumnos de oro que han dejado sus huellas marcadas. Y hoy vamos a tener un programa muy especial, ¿verdad? Porque vamos a platicar precisamente con una persona que nos va a dejar, digamos, una información importante, ¿verdad? El tema se llama Mi vocación sacerdotal. Mire qué profundidad de tema. Y fíjese que para darle cuerpo a esto, pues naturalmente que vamos a ir a la cita bíblica de Marcos 16:15, donde dice, Jesús les dijo, vayan por todo el mundo y proclamen la buena noticia a toda criatura. El que crea y se bautice, se salvará, pero el que no crea, se condenará. ¿Verdad? Es importante esto, es importantísimo, ¿verdad? Porque nos está dando una promesa de salvación, ¿verdad? Y vean ustedes los poderes que le dio Dios a todas estas personas que hacen precisamente y cumplen con esa misión. Pero platiquemos un poquito sobre esa frase de Don Bosco que nos propone el compromiso que debe tener todo exalumno salesiano. Y es interesante esto porque vamos a conocer a un personaje que nos va a dar testimonio de cómo él respeta ese principio. Don Bosco nos dice, demostrad al mundo que se puede ser buen cristiano y honrado ciudadano. O sea, ustedes se dan cuenta, lo que Jesús nos pide, por un lado, es eso, de llevar el cristianismo a todos. Y por otro lado, ¿verdad? Es interesante porque Don Bosco nos está comprometiendo a hacerlo, ¿verdad? Entonces, nosotros prácticamente lo que buscamos con esto es fortalecernos precisamente en santidad. Eso es lo que buscamos. Y buscamos que el programa El Amigo que nos lleva a Jesús, pues obviamente nos acerque a nuestra casa y obviamente nos acerque a nuestra mente y a nuestro corazón todos aquellos mensajes que consideramos que nos pueden fortalecer mucho para lograr una conversión que nos permita la salvación de las almas. Así que lo voy a dejar meditando mientras tengo la oportunidad de presentarles, o mejor dicho, de una vez se los voy a presentar, ¿verdad? Para que ustedes sepan de quién se trata. Vamos a tener una entrevista con el presbítero, ¿verdad? Que es, fíjense ustedes, es doctor en Derecho Canónico, es licenciado y también ha sido ingeniero agrónomo, ¿verdad? Es el doctor Francisco Castillo. Y fíjense ustedes que él es egresado del Colegio Salesiano Don Bosco en la promoción número 14. Fue honrado en el año 2023 con la medalla Hugo Santucci, que es la máxima condecoración de la Asociación de Antiguos Alumnos de Don Bosco. Entonces, con ustedes a continuación vamos a tener esta plática tan interesante. Quiero agradecer muy sinceramente a nuestros queridos y estimados bienhechores, que con sus anuncios, con sus ofrendas, nos ayudan para que este canal de televisión siga llevando a todos lados la palabra de Dios. Muchas gracias, estimados bienhechores. Debido a ustedes, este canal puede seguir proclamando la palabra de Dios. Que Dios los bendiga abundantemente. Tú también puedes ser parte de los padrinos de Jesús TV, depositando o transfiriendo tu donativo a la cuenta monetaria de Banco Industrial, número 2830-01590-9, a nombre de Jesús TV.
Con tu aporte, estarás evangelizando al llevar la buena nueva. Estimado televidente, continuando con el programa, a continuación vamos a tener la segunda parte de este programa y la entrevista es ni más ni menos, como le habíamos dicho, con un doctor en Derecho Canónico, exalumno salesiano de la promoción 14, ¿verdad? Y al mismo tiempo una persona que nos está abriendo los ojos y espiritualmente nos está enriqueciendo enormemente, de acuerdo con lo que vimos en la primera parte de la entrevista. El doctor Francisco Castillo, ¿verdad? Entonces, sigamos entonces. Paquito, bienvenido nuevamente. Fíjate que, mira, me quedé con muchas inquietudes después de esto que hemos platicado hasta el momento, ¿verdad? Y yo creo que quizás vale la pena que aparte de que platiquemos, no solamente a nosotros, le demos un poquito más de un carisma más, podríamos decir, eh, como más animado, ¿ah? Y tal vez aquí viene algo esencial en nuestras vidas, Paquito, ¿verdad? Un por qué y un para qué. ¿Por qué y para qué tú escogiste ser religioso, ser sacerdote? En ese tiempo que lo escogiste, ¿tú lo sabías o no? O tal vez de pronto solo seguiste esa inspiración. ¿Cómo está eso, Paquito? Bueno, te cuento que, como vimos en la reunión anterior, la vocación es un designio eterno de Dios. Con el tiempo uno va viendo los distintos puntos de referencia que le han llevado a uno a este punto. Por ejemplo, lo que yo te decía, que el padre Ambrosio, que me había planteado que si no quería yo ser sacerdote, cuando todavía era un niño muy pequeño. La señorita Esperanza, directora del Colegio Amigo Sabio, que también me dijo, este va a ser sacerdote, ¿verdad? Y yo en ese momento, yo no me planteaba una cosa semejante. Con el tiempo uno se va dando cuenta, bueno, mira, aquí va marcando una serie de puntos que he ido recorriendo. Mi tarea fue simplemente ir escuchando el camino que Dios me iba marcando. Ser sacerdote o no, ya fue algo posterior. Porque yo conocí, ¿verdad? En el colegio íbamos a una residencia de estudiantes a estudiar, ¿verdad? Y ahí fue donde yo capté un mensaje concreto, que por cierto era lo que también don Bosco siempre nos predicó. Encontré en esa residencia un libro de San Juan Bosco, se llama Don Bosco, mi camino. No sé si lo conoces, ¿verdad? Que No, no también lo conozco. Lo no voy a lo conoces. buscar. Pues hay que leerlo, ¿verdad? Ya. Entonces, Don Bosco mi camino, y entonces empecé yo a leer también allí, y me di cuenta como Don Bosco, ¿qué es lo que quería? Quería precisamente la formación de los jóvenes en orden a la plenitud de la vida cristiana, a la santidad. ¿No? Él no era simplemente que fueran niños buenos, no, quería que fueran santos de verdad. Don Bosco tenía una idea muy concreta, no solamente en un campo propiamente religioso, sino que también, vos sabés que mucha de la labor del colegio Don Bosco, de la familia salesiana, es en los hogares, es en todos los campos, no solamente en el campo del sacerdocio. Y esto es precisamente lo que veía San Juan Bosco. Y esto fue lo que a mí me marcó mucho, de tal manera que yo cuando me puse a estudiar agronomía, entré a la Universidad de San Carlos, ¿ya? Perdí un poco el contacto con la familia salesiana, ¿verdad? Pero continué con aquello que había sido sembrado en mi corazón, ¿no? Después que terminé la carrera, ¿no? Entonces ya estuve en Roma estudiando en la teología y ahí conocí a San José María, al fundador del Opus Dei, ¿verdad? Escriba de Y Balaguer. entonces él me decía, mira, en el mundo faltan muchos sacerdotes. ¿Ah? Y entonces yo digo, bueno, yo estoy estudiando aquí una especialización en forestales y ornamentales para regresar a Guatemala a sembrar frijol, cuando lo que se necesita son sacerdotes. Entonces ahí, ¡clic!, fue el usazo, ¿verdad? Claro, Interesante. lo que Dios quiere de mí no es simplemente que sea un agrónomo, sino que más bien que yo pueda ¿ah? Ejercer como, servir en la iglesia como sacerdote. Ya. Eso es fundamental porque era un poco todo lo que había también, la inquietud que tenía don Bosco, ¿va? La preocupación de la formación de la juventud en orden, no solamente a la vida religiosa o la vida sacerdotal, sino que la vida en el trabajo en medio del mundo.
buenos cristianos y honrados ciudadanos. ¿Qué es Claro, eso? claro. ¿Ah? Mira, Paquito, en realidad tú sigues siendo ingeniero, solo que ahora eres sembrador de semillas de santidad. No cabe duda, fíjate tú. Y mira lo que estás haciendo ahorita. Este es un trabajo maravilloso, porque ni tú ni yo sabemos a dónde va a llegar esto, ni a quién va a llegar esto. Y tú me respondiste ahora a ese por qué como parte del plan de Dios, y ese para qué como para ponerse en las manos de que Él decida. Exacto. Interesante tus respuestas. Me gustan mucho tus respuestas, de verdad. En realidad no solamente me gustan, sino que te las agradezco. Ahora enriquezcamos esto un poquito. ¿Qué te parece si nos cuentas tal vez alguna anécdota o alguna experiencia fundamental en tu vida de sacerdote? Ya. Bueno, pues mira, lo primero que te tengo que decir es que este año, bueno, cumplo 50 años de sacerdocio Ajá. y los 50 años he trabajado con jóvenes. En ese sentido, hasta siguiendo mucho el camino de Don Bosco, pues, con la preocupación por la juventud. ¿Ah? Chicos, Ok. chicas, ¿verdad? Hombres, mujeres, pero toda la vida he estado trabajando con jóvenes. Y eso uno dice, bueno, ¿y por qué? Bueno, Dios sabe, ¿verdad? ¿Ah? ¿Cuál es mi vocación y por qué me puso ahí? Mm. Y entonces he trabajado con jóvenes y es una cosa que a mí realmente me agrada. ¿Por qué? Porque es como un reto especial. ¿Ah? A las personas mayores, ya, etcétera, pues son personas ya maduras, ya como un camino de santidad y con mucho conocimiento. Pero el joven, y en concreto, a nivel de la adolescencia y la juventud, ¿ah? Es un reto, porque ahí es donde el joven marca el destino de su vida. Claro, Y tienes entonces razón. conozco muchos que han sido alumnos míos o que he llevado su dirección espiritual. Muchas de las muchachas son religiosas, otros son sacerdotes, ¿verdad? Otros, la mayor parte, padres de familia, pero que llevan unos principios muy sólidos en la formación de su hogar, cosa tan importante en nuestra época, ¿va? Es cierto. Fíjate que haciendo, digamos, una relación con lo que decías antes de Don Bosco, fíjate que yo entiendo algo de lo que tú dijiste, como que Don Bosco no solamente nos sirve de un modelo espiritual como sacerdote, sino también Exacto. como un padre de familia, porque en realidad él asumió funciones de padre de todos los patojos que le tocó, digamos, formar. Ahora mira, hay una inquietud interesante, porque digamos en las experiencias de un sacerdote, de un religioso, pues hay muchas que le fortalecen, pero también yo quisiera, tú tienes alguna experiencia que nos quisieras compartir de que fuera algo en contrario, porque muchas veces uno es demasiado crítico y demasiado duro con los religiosos y uno ve así como es que cómo es posible que un sacerdote, cómo es posible que una hermana haga eso, diga esto, o sea, ese tipo de críticas muy duras hacia nuestros religiosos. Y yo siempre digo, es que recuérdese que ese sacerdote o esa hermana es un hombre, es una mujer, no es un Dios, pues. Y ellos tienen incluso hasta más tentaciones posiblemente que nosotros. Tienen que vivir Claro. porque Santa Teresa de Jesús decía, hasta el más santo peca 70 veces diarias, ¿va? Entonces, es interesante Exactamente. este punto. Entonces, a mí me gustaría, si tú nos podrías ilustrar un poquito momentos de noches oscuras en los cuales, digamos, se pone en riesgo incluso esa espiritualidad, esa santidad por parte de un religioso. No sé si tienes algo como para contar, o si no, pues obviamente seguimos. Pero es interesante esto, creo yo. Pues yo te diría que dificultades siempre hay, ¿no? Como ya lo decías vos, eh, la iglesia está formada por pecadores, ¿verdad? La iglesia es santa, ¿ah? Pero necesitada de conversión. Y uno dice, pero ¿cómo está eso? Bueno, pues sí, porque la iglesia es santa en cuanto a que su cabeza es Cristo, que es santo, la iglesia es perfecta, pero está formada por pecadores, que somos los hombres, que estamos después del pecado original, todos dañados, ¿no? Con la inclinación al mal, pero que tenemos la gracia de Dios para ir libremente formando nuestro camino hacia la santidad, hacia el cielo. ¿Mm? O sea que dificultades siempre habrá. ¿Que yo he tenido dificultades? Pues sí, como todos hemos tenido dificultades, todo tipo, no solamente económicas, sociales, políticas, con decirte que todavía estando en la universidad,
pues me estuve trabajando con la Asociación de Estudiantes, aquellas épocas difíciles, ¿verdad? Sí, ajá. Que no, Nos tocó, que nos tocó, ¿verdad? nos Y tocó no la sé si a pérdida vos de te los tocó, líderes. y yo incluso estuve también entre los presos políticos Ajá, en la cárcel, por lo menos interesante. una semana, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Así? Pues sí, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque en aquellos momentos ser universitario significaba ir en contra del gobierno, lo que fuera, ¿no? Aunque Sí, uno no estuviera llevado por esas ideologías. Pero sí he estado trabajando con los jóvenes, ¿no? Para poder ayudar a los universitarios a ser buenos cristianos y honrados ciudadanos, ¿no? claro. Sí, una ideología específica, pero sí con unos principios cristianos de justicia, de libertad, de piedad, lógicamente. Claro que sí. Fíjate que es cierto, ahorita me hiciste recordar precisamente que nosotros también nos tocó pasar por esas circunstancias difíciles de los parte alta de los años 60 70 ¿va? Que Claro, fue muy duro. Y precisamente fíjate que esas tres novelas que yo tengo, que es una triada, ¿va? Donde está A la vuelta del sendero, La señal y luego Con el alma en las manos, relatan toda esa época, ¿va? Precisamente los claro, tiempos en los que prácticamente exponíamos en realidad nuestra integridad física solo con ir a la universidad porque algunas veces claro. había problemas sumamente graves ahí, ¿verdad? Pero aparte de eso, independientemente de eso, yo quisiera tal vez que pudiéramos, que me pudieras tal vez decir en la actualidad, ¿cómo es la vida tuya o cómo es la vida de un sacerdote cada día? Digamos que me pusieras un ejemplo de cómo es tu vida en un día, Bueno, para pues que mira, los patojos se den cuenta, pues, cómo vive un sacerdote, ¿verdad? ya, yo tengo un privilegio de Dios y es concretamente que mi vocación como sacerdote, soy un sacerdote secular, diocesano, ¿verdad? Incardinado al Opus Dei, pero en el Opus Dei que es eminentemente secular, laical, ¿verdad? El 95% de los miembros son laicos, ¿verdad? Y el 60% son mujeres. ¿Sí? Todo esto hace que en las tareas que yo trabajo simplemente en un aspecto típicamente sacerdotal. Mi tarea es los sacramentos, la confesión especialmente y la dirección espiritual de jóvenes. Es delicioso, pues. No tengo que estarme preocupando mucho como tantos de mis colegas que tienen que estar preocupándose hasta por las cuentas de la parroquia y que la cocinera. No, gracias a Dios, yo Dios me ha dado, y esto es algo que yo agradezco porque no es que yo me lo merezca, pues la vocación no se lo merece uno y el camino se lo marca uno Dios. Pero sí, ¿verdad? Tengo esa característica que mi tarea es formación de jóvenes en un 99% de mis 500 años, de 50 años, ¿verdad? Claro, interesante. Ahora mira, ¿cómo haces tú, digamos, para poder equilibrar Sí, y esa coherencia de vida como, primero, como persona humana, sí, segundo, como profesional, sí, tercero, como asesor espiritual, como sacerdote? Porque claro, obviamente me imagino yo que son tres roles que de alguna sí, manera digamos, son como, tienen sus aristas, pues, o sea, tenemos claro, como tres o cuatro caras que de alguna manera hay que tratar como de integrar, son roles que tienes que jugar, porque me sí. imagino que hay momentos en que tu vida también pues tienes que, digamos, discutir con alguien, aclarar situaciones, hay momentos en que se sube el mosh también y cosas como esas, ¿verdad? ¿Cómo Claro. haces tú para mantener ese equilibrio? Bueno, pues mira, eso es lo que se llama unidad de vida, pues. Es decir, todo es una sola cosa, ¿no? Porque no puedo decir que ahorita estoy tratando con Dios, o lo estoy tratando con los jóvenes, o estoy tratando con los enemigos de la iglesia, no. Todo es una sola cosa. Y lo más importante es en mí, ¿qué hago yo para ser realmente auténtico en mi comportamiento? La vez pasada me decía un colega sacerdote, que me vio que iba yo vestido así de sacerdote, ¿verdad? Y me dijo, ¿por qué te vestís así? Porque soy sacerdote, le dije yo. ¿Ah? Yo antes era ingeniero agrónomo y me encontrabas con botas y con jeans por todas partes, pero ahora yo voy así, con el uniforme de sacerdote, porque cualquier persona que me ve por la calle, ¿verdad? ¿Mm? Para empezar, muchas veces se persignan, ¿verdad? Cuando viene un padre, ¿verdad? Ya con eso ya es más que suficiente. Le dice que tuviera un recuerdo espiritual. Sí,
vivir mi auténtica vocación como sacerdote. Yo soy sacerdote 100% en todo momento. Cuando estoy hablando con los jóvenes, cuando estoy hablando con políticos, cuando estoy hablando, no sé, con señoras, no puedo comportarme de una manera que no sea sacerdotal. Y entonces, un sacerdote, ¿qué es lo que tiene? Primero, un sacerdote primero es Dios, después son los demás y después es Él. Entonces, en mi vida sacerdotal, fundamental tener un horario para poder dedicar el tiempo que tengo que dedicarle a Dios, ¿verdad? Porque no es para mí la oración algo secundario. Para un sacerdote, lo primero, ahí se lo digo a las señoras, ¿va? Miren, el padre tiene que rezar la liturgia a las horas, y si no la reza, puede cometer pecado mortal, ¿no? Porque es su obligación. Y si usted no lo deja rezar, es cómplice de un pecado mortal del padre. Entiendo. Y ahora Sí, lo asocio perfectamente con lo que decías hace la pregunta anterior, la respuesta anterior, mejor dicho, cuando dijiste, ¿va? Que, digamos, Monseñor Escrivá Balaguer de alguna manera te orientó en ese momento que estabas allá en Roma. Y es que lo sí, interesante es que él habla de la santidad en la cotidianidad, ¿va tú? exactamente, sí. Eso es precisamente el espíritu de Opus Dei, es buscar la plenitud de la vida cristiana en la vida ordinaria, a través del trabajo bien hecho, ¿no? O sea que uno, cuando trabaja, está dando gloria a Dios. Y por lo tanto decía él que no se puede separar trabajo, oración y apostolado, caridad con las personas, porque todo es una sola cosa. Y un sacerdote en todo momento tiene que hacer las tres cosas, pero simultáneamente. ¿Mm? Ya. De lo que hay lo que hay en el corazón habla la boca y de lo que habla la boca es lo que se hace la obra, ¿va tú? Exactamente, sí. Muy interesante. No, en realidad, por eso es que es tan interesante. Y yo quería platicar contigo, porque es que, mira, para nosotros como hermanos salesianos es muy rico de pronto venir y decir, "Mira, es que estoy platicando con otro patojo que estaba en el colegio corriendo con nosotros también, pues. O sea, Claro, no es una diferencia de que uno diga, es que lo que pasa es que Juan Pablo II o San Juan Pablo II, ¿va? ¿Cómo se llama? Era muy especial. No, no, simple y sencillamente son claro. personas, ¿verdad? Son personas. Ahora, mira. Digamos, si tuviéramos como que seleccionar unos tres principios o o unos tres valores, que no es lo mismo, ¿verdad? Obviamente, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Que tú tomas en cuenta como base para tu desempeño. ¿Qué nos resumirías? Ya. Yo te diría, lo primero y fundamental es buscar a Cristo. ¿Mm? Que busques a Cristo, ¿mm? Que encuentres a Cristo, que ames a Cristo y que lo des a conocer, decía el Papa Francisco en Brasil a los jóvenes, ¿verdad? Que punto fundamental es que no puede llamarnos cristianos si no buscamos a Cristo, ¿ya? Y no lo vamos a conocer plenamente, pero buscamos asemejarnos a Él en la medida que podamos. Entonces, fundamental es, si somos cristianos, bueno, 100% cristianos, pero ¿qué significa? Conozco a Cristo. Entonces, el primer punto sería, bueno, ¿qué tanto conoces la vida de Jesús? Porque para eso Dios se hizo hombre, para dejarnos un modelo que teníamos que imitar. Y tenemos todo lo que, en la vida de Cristo tenemos todo lo que, la respuesta a todas las preguntas que podamos tener. Cristo fue joven, Cristo fue trabajador, Cristo le tocó aguantar personas difíciles, Cristo todo como lo que todos nos toca. Los 30 años de la vida oculta de Jesús, por ejemplo, ¿no? Son fundamentales. ¿Qué tanto conozco yo a Cristo? Y si ya lo conozco, ¿qué tanto lo amo? Y el amor significa precisamente buscar identificarse con Cristo en plenitud. ¿Y cómo nos identificamos con Cristo? Entonces viene otro punto, la vida de oración y la vida sacramental. Yo digo que soy cristiano, pero resulta como que nunca voy a misa y no me confieso, ¿verdad? Hablando con una niña esta mañana, le decía, pero me fui a misa el domingo. No, padre, es que fíjese que no puedo. Bueno, pero mira, y si yo te digo, que es mi cumpleaños, te mando una invitación, ¿verdad? Te llamo por teléfono para que llegues y resulta con que no llegaste, no me llamaste por teléfono, no me mandaste un WhatsApp, no me mandaste regalo, ¿qué voy a pensar yo? Que no me querés, ¿verdad? Conclusión, si el domingo es el día del Señor, si no voy a llegar yo a la reunión que tengo con Él todos los domingos, pues por lo menos
la veo por la televisión, ¿verdad? Le mando un WhatsApp, ¿verdad? Señor, mira, pues, no puedo llegar porque estoy muy complicado, ¿verdad? O por lo menos mando un regalito, unas flores, ¿verdad? Para recordando que yo sí te quiero, que sí es, el sentido de mi vida está en Cristo, ¿no? Por eso te Paquito, digo, ¿sí? sí, dale, dale, Por- dale, dale, ¿Mm? dale, 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 sigue, sigue. Fundamental, por eso te digo, conocer a Cristo, ¿no? El pan y la palabra, nos dice la Escritura. El pan, los sacramentos y la palabra, la oración. Claro. Fíjate tú que con lo que hablaste ahorita es interesante porque, digamos, es increíble cómo tú defines, pues, el modelo es Cristo. Y sin Sí. embargo, cómo es de triste cuando uno ve que la mayoría de personas siguen y creen, digamos, en grandes filósofos, ¿verdad? Y se forman sus propias ideologías y unas imágenes equivocadas de Dios. Y eso es lo que siguen. Y rechazan a veces la iglesia, rechazan sus santos, rechazan los sacerdotes religiosos y todo lo rechazan. Y en realidad uno dice, pero ¿cómo es posible que haya tal distorsión? Bueno, mira, Paquito, contigo me gustaría seguir platicando. A ver si uno de esos días nos tomamos un cafecito, porque me ilustraste mucho, me enriqueciste mucho, muy edificante tu palabra. Pero mira, se nos acabó el tiempo. Entonces, solamente quisiera, si te quieres despedir con alguna exhortativa para los jóvenes y para sus papás, solamente para cerrar esto, ¿te parece? Perfecto. Pues yo te diría lo que ya mencionaba hace unos momentos. Jóvenes, que busques a Cristo, que encuentres a Cristo, que ames a Cristo y que lo des a conocer. ¿Ah? Y los padres que recuerden que ellos son precisamente los que, la confianza que Dios manifestó con cada uno de sus hijos para que ellos los formaran y puedan hacer de sus hijos buenos cristianos y honrados ciudadanos. Excelente, Paquito. Te agradezco muchísimo, ¿verdad? Y a ustedes, estimados televidentes, miren qué riqueza la de esta reunión que tuvimos con el derecho en canónigo presbítero Francisco Castillo. Así que muy agradecido, Paquito. Vamos a ver si es posible que te vuelva otra vez a entrevistar y nos des esa información tan importante que nos has dado hoy y todavía otra información que pueda complementar esta. Muchas gracias por tu participación. Ya sabes que te agradecemos todo. Muchas gracias. Nos Muchas vemos en gracias a el ti, más próximo de la bien, serie. por haberme invitado. Gracias, Paquito, y como siempre nos vemos en el próximo de la serie. Muchas gracias.